¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos del Proyecto Conciencia en su versión en Facebook? Caridad González Lerma, terapeuta complementaria, especialista en ángeles y también especialista en el sistema de color llamado Aurasoma. Oigan, antes de empezar con la lectura del hermosísimo libro La Segunda Venida de Cristo, déjenme compartirles qué está pasando ahorita en el Proyecto Conciencia, porque hubo como un cambio en relación al año pasado y ahorita nada más están viendo mi imagen, los videos, mis compartires, en fin, ¿no? Estamos a punto de darles a conocer la nueva fase, estamos probando a ver qué tal va, pero se está preparando el equipo con lo que son los retos, ¿no? Vamos a ofrecerles a todos ustedes retos y por lo mismo las clases están ahorita un poquito pausadas, dando tiempo a que el equipo se acomode con esta nueva forma de trabajar. Es por eso que no hemos tenido la intensidad de videos del año pasado y que solo están viendo a una servidora compartir acá en el Facebook, ¿no? Pero espero que lo estén disfrutando con mucho cariño, vea todo este esfuerzo. Y déjenme compartirles otra cosa interesante que va a pasar hoy en la tarde. Hoy en la tarde vamos a ir algunas personas a disfrutar de una experiencia que se llama Mente Cósmica aquí en Jalapa. Fíjense que van 2 veces en la vida que yo he tenido posibilidad de entrar en contacto con personas que hacen prácticamente lo mismo, pero que están geográficamente bien separadas entre sí. Una de ellas es mi queridísima mentora y amiga Beatriz Aguirre, que vive, radica y trabaja en la Ciudad de México. Y ella tiene una meditación que realmente hace, yo diría que lo mismo que este hombre que está en Jalapa y que se llama José Antonio, y que está acá y que construyó toda una infraestructura preciosa, por cierto, pero hacen lo mismo. Si ustedes me preguntan, ¿qué hace Betty, qué hace José Luis? Pues ambos hacen meditaciones que son interdimensionales y en esas meditaciones se puede contactar con los maestros de luz. Vamos a grabar otro video con ese tema porque es fascinante, pero yo les puedo decir que las experiencias son prácticamente idénticas entre lo que logra uno y con lo que construyó. José Antonio dice que el Mente Cósmica es una máquina interdimensional. Yo les puedo decir que es correcto, es cierto, eso es lo que es eso. Pero Beatriz Aguirre, que no construyó nada en la Ciudad de México, hace exactamente lo mismo. Pero bueno, hoy en la tarde vamos a estar allí. Las personas que radicamos aquí en Jalapa y que quieren ir, pues todavía se pueden unir a nosotros. Nos quedamos ver a las 5:30 en la gasolinera de Costco. Vamos a irnos para allá. Está afuera como a 15 minutos de Jalapa. Está realmente muy, muy cerquita. Pero bueno, pues es una experiencia linda. Hoy la vamos a vivir. Y pues ahora sí les voy a compartir un poquito más de este librazo que es La Segunda Venida de Cristo. Para los que no conocen al maestro Paramahansa Yogananda, dicen, bueno, ¿y ese señor quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué estamos leyendo este libro? ¿Por qué es importante? Pues porque miren, no es lo mismo leer un libro que puede escribir una servidora a escribir un libro de alguien que ha alcanzado la unión con la divinidad, ¿verdad? A ese estado las diferentes tradiciones espirituales del planeta le llaman la iluminación. Y hay pocos iluminados, así como tales con esa palabra, que hayan escrito libros. De verdad, son poquitos, ¿no? Bueno, a lo mejor tú has leído los libros de Osho, que Osho tiene bellezas. Has leído los libros de Krishnamurti, o probablemente te hayas enterado de lo que Buda predicó a través de las enseñanzas budistas. Jesucristo no dejó ningún libro escrito como tal, pero todo es el maestro eternamente vivo, y que él todavía vive en los Himalayas con su grupo de los inmortales. El yoga estuvo perdido por muchísimos años para la humanidad. Muchos años son muchos, o sea, estamos hablando de cientos de años que la humanidad eso del yoga como que lo olvidó. Babaji lo recuperó y Babaji lo transmitió a algunos de sus discípulos. Uno de esos discípulos fue Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya fue el maestro de los padres de mamá y papá de Paramahansa Yogananda. Y Paramahansa Yogananda, cuando tenía una edad de 15 años, conoció a su maestro espiritual, que fue Sri Swami Yukteswar, que había sido discípulo directo a la vez del mismo gurú que los papás de Yogananda. Entonces la historia va así: es Krishna, Babaji, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yukteswar Giri y Paramahansa Yogananda. Después de la Segunda Guerra Mundial, llega Paramahansa Yogananda al continente americano,
llegó directamente a Estados Unidos de Norteamérica invitado a un simposio internacional de religiones. Y la historia es fascinante, amigos, porque de verdad entender cómo el plan divino se orquesta en los diferentes lugares con las diferentes personas que son trascendentales para la humanidad es muy interesante. Yo no sé si a ustedes les llaman la atención estas cosas, pero verdaderamente es fascinante ver eso. Y el maestro Paramahansa Yogananda era muy joven y ya había fundado en la India una escuela de niños. Desde preescolar los iban enseñando en el arte del yoga a la usanza de los antiguos rishis de la India, pero además del yoga les enseñaban todo lo que en el mundo occidental aprendemos, matemáticas, español, escritura, historia, geografía, etcétera, ¿no? Pero además esa escuela les entregaban los secretos milenarios del yoga que habían sido recuperados por esta línea espiritual. Yogananda ya estaba entonces con este proyecto en la India y en meditación le dijeron, él empezó a ver personas americanas, personas norteamericanas, y supo que la Madre Divina, como él mismo lo dejó atestiguado ahí en su libro de autobiografía de un yogi, lo estaba mandando hacia esta parte del mundo. Esto él ya lo sabía porque se lo habían dicho muchas personas desde que era una criatura. Se lo habían dicho diferentes personas en diferentes momentos de todos los 15 años de su vida, que él tenía una misión en América, pero él cuando recibe la señal, pues dijo, pues lo voy a validar con mi maestro. Fue a ver a Swami Sri Yukteswar Giri y el maestro le dijo, es ahora, regrésate a donde tienes tus cosas, empaca y vete a América. Y cuando llegó a su casa, encontró sobre una de las mesas de su padre una carta para él, donde estaba una invitación para este simposio internacional de las religiones del mundo. Tomen en cuenta que Yogananda recibió esto en visión, o sea, él tuvo esa visión en la meditación, va a buscar a su maestro y de ahí el maestro lo manda a donde él radicaba y entonces cuando llega encuentra la invitación y es así que se embarca. Pasaban meses para moverse desde la India hasta Norteamérica. Imagínense, antes pues todo era diferente, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial y fue así que vino a dar Yogananda a América. De esa manera, a América había venido antes de Yogananda un swami, también de la orden de los swamis, que era Vivekananda, que él empezó con la medicina vipassana, con la meditación vipassana, que hoy todavía es muy muy famosa. El método es excelente. Si ustedes se sienten llamados a seguir las tradiciones de las meditaciones orientales, el método vipassana es precioso y hay retiros de esto, ¿no? Sin embargo, la diferencia fue que Vivekananda estuvo nada más un tiempo corto en Norteamérica y se fue. No fue así con Yogananda, porque Yogananda estuvo muchos años dando tiempo de que esta sociedad se compenetrara realmente con el conocimiento. Pasó muchísimas vicisitudes, igual pasó muchas cosas fascinantes, hermosas, que ustedes pueden leer en el libro de autobiografía de un yogi o que pueden ver directamente en la comodidad de sus hogares en una película que se llama Awake. Se escribe A-W-A-K-E, Awake. Miren, a mí me fascina la vida de los iluminados. No es nada fácil encontrar un testimonio contemporáneo donde tú te puedas asomar a cómo son ellos, cómo piensan, cómo fueron educados, cómo vivieron. Y déjame decirles que esto es como una labor de ir un poquito más, porque realmente el comprender, pues probablemente únicamente los que lo conocieron en vida, los que vivieron con él, los que fueron formados por él, y todavía en Norteamérica, en California, existen algunos ancianos, hombres y mujeres que fueron discípulos directos de Yogananda. Él fundó en California una organización internacional que ahorita está expandida por todo el planeta, que se llama Self-Realization Fellowship. Y esta organización lleva a cabo actividades de muy diversa índole. Se organizan congresos, simposios, meditaciones, retiros. Y también, a mi consideración, este maestro fue una increíblemente visionaria, porque de todos los maestros iluminados que ha tenido el mundo, hay pocos que hayan dejado libros escritos, conferencias videograbadas, que ya son más cercanos a nuestra edad, a nuestra época, a lo que estamos viviendo con los medios masivos y todo este conocimiento global a través de las redes sociales y todo eso, ¿no?
Pues Yogananda dejó un sistema escrito así como se los estoy diciendo, escrito, lecciones desde, no sabe usted nada de espiritualidad, le vamos a enseñar de cero, y te van llegando las lecciones por correo de ese que recibes una carta, abres tu buzón y sacas la carta, no correo electrónico, correo de papel que fueron impresos en California. Tú te puedes inscribir a eso y te empiezan a llegar las lecciones. Miren, cuando yo leí los libros me ayudaron, pero yo les puedo decir que cuando empecé a recibir las lecciones como tal, yo dije, ¿qué cosa? Si yo hubiera sabido esto desde que era una niña, si esto lo hubiera sabido antes de concebir a mi hijo, si lo hubiera sabido antes de... Pero bueno, pues todo llega cuando tiene que llegar y pasa cuando tiene que pasar. Pero yo les puedo decir que me considero a mí misma un aprendiz en el kinder de la escuela de Paramahansa Yogananda, y me di cuenta también de muchas discrepancias con algunas informaciones espirituales que yo había recibido a lo largo de la vida, porque yo siempre, desde que tengo uso de razón, he sido una buscadora espiritual. Aunque soy científica de formación en esta vida, porque ustedes saben que estudié biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y hice una carrera como terapeuta complementaria entre México e Inglaterra, realmente, y estuve en una organización de desarrollo personal por más de 20 años, leyendo estas lecciones, yo dije, oye, eso que a mí se me hacía imposible de lograr en una vida, verdaderamente yo consideraba que la iluminación en una vida era una cosa imposible. Y siempre me había preguntado si realmente había una escuela contemporánea de espiritualidad que se pudiera apreciar de que tiene iluminados dentro de los discípulos. Bueno, pues entre la escuela esta de Yogananda, la que fundó después de la Segunda Guerra Mundial, hay una gran cantidad de iluminados, hombres y mujeres. Y si ustedes se ponen a ver los testimonios, la forma en la que hablan, lo que dicen, lo que hicieron en la vida estos discípulos, es como estar viendo a los 12 de Jesús. Solo que estamos viendo algo más contemporáneo, más pegado a nosotros. Miren, estos conocimientos trascienden los conceptos que nos son vertidos a través de las religiones. Y déjenme decirles que yo tengo todo el respeto por todas las religiones del planeta, siempre y cuando vayan a Dios, ¿verdad? Porque ahora existe la posibilidad legal de llamarle religión a algo que corrompe y que fragmenta al ser humano, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto aquí. Ok, si todos vamos a Dios y todos vamos de diferentes modos, de diferentes formas, con diferentes técnicas, pero estamos buscando la luz, estamos buscando la salud, la paz, el amor, el vivir gozosamente, pacíficamente, amorosamente dentro del plan divino y dentro de la tierra, todos estamos en una sola religión, y esa es mi filosofía. Y me sorprendió encontrar que Yogananda hablaba exactamente de lo mismo. Yogananda decía que tiene que llegar un momento en donde todas las religiones espirituales del planeta seamos una sola, avancemos unidos, cada quien con sus respectivas creencias, porque no se trata de forzar a que nadie crea en algo que no tienen que creer, muchachos, sino de que a fuerzas tienes que creer en algo, ¿no? Creo que con todas estas reflexiones que yo les hago una invitación a que ustedes busquen y busquen incansablemente, imparablemente, la búsqueda más importante que puede llevar a cabo una persona en cada encarnación. Porque no es suficiente con ir a la escuela, mi amor. No, ¿cómo va a ser suficiente? No es suficiente con que encuentres al amor de tu vida y vivas con él y tengas hijos con él. No es suficiente. Mientras los seres humanos no estamos teniendo un espacio para que nuestra propia alma, que es lo eterno en nosotros, evolucione, tú realmente no has sido bien instruido en la escuela de la vida. Y yo me sentía pues medio caminando, medio así, o sea, como que realmente sí tenía una enseñanza espiritual. Pues sí, les digo que desde los 12 años empecé esta búsqueda personal, pero realmente les digo que a pesar de que he tenido experiencias fantásticas, extraordinarias, de que he conocido gente que va a quedar para siempre en la memoria de mi alma, y de todo tipo de tradiciones espirituales, no crean que yo puedo decir que nada más he conocido gente extraordinaria en una religión, eso no es cierto. He conocido en muy diversos tipos, pero yo sentía que ese camino de yo acercarme diariamente hacia la divinidad y sentir que verdaderamente mi vida estaba dando resultados en ese sentido, creo que eso lo empecé a experimentar cuando conocí realmente las enseñanzas de Yogananda. No sé si Yogananda va a significar lo mismo para ti, puede ser que sí, puede ser que no, porque cada alma tiene su camino. Lo único que yo te estoy diciendo es que
con este compartir que estamos haciendo diariamente con el libro, tú recibes una invitación diaria a reflexionar en este tipo de temas. Si tú estás conforme con tener una vida donde ganas dinero, tienes hijos, tienes una pareja y tienes más o menos resuelta la vida material, pues estás como en la cuarta parte de la vida. Porque las otras 3/4 partes es realmente convertirte en un ser que vaya caminando de regreso a casa. ¿Y cuál es la casa? Fíjense, yo andaba tan perdida, que yo me imaginaba que regresar a casa, cuando alguien decía, es que hay que regresar a casa, hay que regresar al origen, ¿saben qué me imaginaba yo? Que yo venía de un planeta distante, cosa que sí es cierta, yo no soy terrestre, yo soy extraterrestre, pero yo me imaginaba que yo tenía que volver a ese mundo de donde yo había estado alguna vez, de donde nací, crecí, donde tuve padres, donde tuve familia y de donde salí por propia voluntad para venir a este planeta a ayudar. Pues sí, pero no. Y uno puede tener una serie de conceptos equivocados y erróneos sobre esta búsqueda espiritual. Yo te puedo decir que mi búsqueda no es extraterrestre, para nada. Y mira que yo me afané por años enteros en buscar este tipo de búsquedas extraterrestres, pensando que eso era lo que me iba a llevar a mí de regreso a casa. Pues no, mi amor. Regresar a casa es regresar a Dios. ¿Y dónde vas a encontrar a Dios? Adentro. ¿Y qué necesitas para encontrar a Dios adentro? Una técnica. Hay muchas técnicas, tantas como estilos de meditación existen en el mundo. Y mientras tú no te autodisciplinas en una de las técnicas, pues andas por ahí creyendo que con ser buen hijo, buen esposo, buen papá, buen hermano, buen amigo, ya la hiciste. No, mi amor. Porque no conoces realmente de qué forma tú te acercas a la fuerza creadora universal. Y acercarte a la fuerza creadora universal es lo que te catapulta como alma. Tú puedes tener una trayectoria que es buena. Y yo no digo que los seres humanos debiéramos olvidarnos de esto, no. Tú me podrías decir, y con toda razón, Caridad, si tú no cuidas a tu hijo, si no atiendes tu salud, si no tienes buena relación con tus hermanos y tu padre, si no tienes una buena relación con tus estudiantes y tus amigos, pues no eres un buen ser humano del mundo y tienes toda la razón. Yo te doy la razón. Eso es parte de estar vivo como ser humano. Pero la fundamental parte de estar vivo como ser humano radica en poder utilizar nuestro don de la conciencia para regresar a casa, para regresar a nuestro ser interno. ¿Y qué somos en realidad? Espíritus divinos experimentándose y aprendiendo en un cuerpo humano. Eso somos. Pero existe una forma de acelerar nuestro proceso evolutivo. Existe una forma de... Mira, yo solía pensar, cuando yo escucho, por ejemplo, las palabras del maestro Paramahansa Yogananda describir a Jesucristo, lo que él hizo, las parábolas, las historias, y yo decía, yo estoy aquí, y Jesucristo está como de aquí hasta la más lejana de las galaxias que existan. ¿Cómo le hago yo, que soy mi minúsculo puntito de conciencia, para llegar al punto donde ese inmenso avatar llegó? Y me lo pregunté, no creas que 1, 2, 3, 4, 5, me lo pregunté como más de 100 veces, así decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llego al punto donde Buda llegó? ¿Cómo llego al punto donde Krishna llegó? ¿Cómo llego al punto donde los apóstoles llegaron? ¿Cómo se hace para ir allá? Necesitas una técnica. Porque si tú crees que es suficiente con que te embaraces, tienes un hijito, lo crías, lo llevas a la escuela, al kinder, secundaria, prepa, universidad, posgrados, ya sabe cómo ir de regreso, no es cierto. Precisamente por eso, porque no es fácil acceder a este tipo de conocimientos. Dios, la fuerza divina creadora universal, nos ha enviado a los avatares para recordarnos cómo se hace eso. Y justo ahorita en este libro de la Segunda Venida de Cristo, en lo que estamos compartiendo en estos videos chiquitos del día a día, estamos hablando de cómo Jesús entrenaba a sus discípulos, de cómo Jesús predicaba en parábolas, de cómo Jesús trataba de transmitir estas enseñanzas espirituales adecuadas a la gente que le tocó venir a ayudar. Hay un libro del maestro Paramahansa Yogananda que se llama La Ciencia Sagrada. Ese libro es una joya entre las joyas. No es fácil de entender, ¿eh? Yo ni siquiera lo he terminado de leer, lo voy leyendo muy poco a poco porque es complejo. Pero en ese libro hablan de las edades de la humanidad. Miren, yo había oído infinitas veces hablar es que la edad dorada.
La Edad Dorada. La Edad Dorada se refiere a una época en donde en donde la civilización humana tiene tal nivel de conciencia que la mayoría del planeta está iluminado. Y ahí se da la situación contraria a lo que ahorita vivimos. La mayor parte del planeta está iluminado y una minoría todavía no está iluminada. Y yo decía, ok, existen las edades doradas. Tan existen que hubo una Atlántida, que hubo una Lemuria, que hubo estas civilizaciones portentosas que pudieron construir cosas que hoy en día no se pueden construir, como las pirámides de Egipto, ¿ok? ¿Cómo le hicieron? ¿De dónde sacaron ese conocimiento? ¿Cómo los mayas podían conocer estas relaciones celestiales? A ver, ¿cómo existe una tribu en África, que son los dogones, que ellos sabían de Sirio antes de que Sirio fuera descubierta por los telescopios de la NASA? ¿Cómo es eso posible? A ver, ¿cómo hace eso alguien? Bueno, porque la humanidad atraviesa por ciclos. Cuando Jesucristo bajó en una época en la que se llamaba Kali Yuga, la edad más oscura en la conciencia. Por eso Dios mandó al Cristo. Dios mandó a Jesucristo para ayudarnos en ese momento histórico tremendamente oscuro, donde las personas decían, pues tengo un cuerpo humano, ¿qué se hace con esto, no? Y andaban haciendo toda clase de cosas. Cuando hay alguien que por libre y propia voluntad decide retornar a Dios, a la divinidad, a la fuerza creadora universal, al gran espíritu, como le quiera llamar tu tradición, Alá o como le llames, en ese mismo momento tú entras en un nivel de vibración y de conciencia que puede llevarte a un muy diferente lugar en el que vives hoy. En ese momento, cuando tú empiezas a pedirle a la divinidad, por favor, necesito ayuda, Dios te oye. Es absolutamente cierto, Dios te escucha. No es un alucine, no es una fantasía, Dios te escucha y te responde. Miren, ¿saben cómo conocí yo a Yogananda? Sí había visto, alguien me había referido, pero jamás le había puesto atención. ¿Saben cómo supe yo de Yogananda? Y fíjense ahí las conexiones, porque esto a mí me fascina. Tanto Mente Cósmica como Beatriz Aguirre hacen lo mismo, que son comunicaciones con tu ser transdimensional. ¿Qué quiere decir eso? Con otros mundos, con otros seres que habitan en otras dimensiones, en otros planetas, ¿ok? Hacen lo mismo, estas técnicas. Pues fue Beatriz Aguirre, en la Ciudad de México, la que a mí me dijo, tienes que leer este libro. Y me lo dio en la mano. Me dijo, léelo. Y me dio Autobiografía de un Yogi. Y yo soy muy atenta, ¿saben? Soy como muy respetuosa de las señales de Dios. Yo había ido a la casa de Beatriz Aguirre desesperada, decirle, Betty, realmente ya no sé para dónde, no sé. Y se los digo, yo llegué a un punto de crisis después de haber buscado un montón de libros en un montón de lugares, en un montón de organizaciones, con un montón de creencias, de haber hecho una búsqueda personal de la espiritualidad, hasta los 40 y... Pues, ¿cuánto fue esto? Fíjense, si Yogananda es muy reciente en mi vida, yo tengo 52 años. Yo conocí a Yogananda más o menos hace unos 3 años. Lo conocí a los 49 años. Y empecé mi búsqueda así ya consciente, intensa, profunda, determinadamente, a los 24 años. Todos esos años me leí los libros que te gusten, fui a los seminarios que quieras, asistí a retiros de todo tipo, practiqué ciertas cosas y así. Y llegué a un punto de colapso. Y por eso yo les estoy ahorrando. Lo que quiero con estos videos, amores, es ahorrarles tiempo, porque el tiempo es vida. Nuestras vidas humanas son muy cortas. En el mejor de los casos vamos a vivir 80 años, pero si tú te me pierdes o yo me perdía, fíjate, encontrar a los 49 años un verdadero camino espiritual, tuve que pagar un alto precio en tiempo, en dinero, en energía, en dedicación, pero lo único que te puedo decir que fue mi mérito es que jamás tiré la toalla, pero estaba a punto de tirar la toalla. Estaba a punto de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada. Creo que le voy a decir como mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de la espiritualidad. Ya voy a colgar la chancla espiritual, me voy a quitar estas ideas y me voy a dedicar a no sé qué. Y así estaba, profundamente desilusionada, entre frustrada, un poco amargada, muy confundida. Y entonces fue que Betty puso en mi mano, y bendita sea Beatriz Aguirre, el libro de Autobiografía de un Yogi. Me lo bebí, lo leí muchas veces, porque leía y regresaba, leía y regresaba, leía y regresaba. Después lo empecé a compartir en el proyecto Conciencia de WhatsApp.
un año entero leímos autobiografía de un yogi, así como estamos leyendo ahora La Segunda Venida de Cristo. Lo leíamos diario, la gente fue caminando. Después leímos otro libro de Yogananda que se llama Donde brilla la luz. ¡Qué joya de libro! Donde brilla la luz. Y entonces un día, Luis Arturo Rubio Lomelín, que era mi paciente, es mi amigo, un día vino a consulta otra vez y me dijo, oye, Caridad, ¿y tú meditas? Y yo, sí, medito. Y me dice, ok, ¿y tú ya viste esa estrella de 5 puntas blanca que se ve en el tercer ojo y que es el vínculo con la dimensión astral? Y yo lo volteé a ver así. ¿Y dónde te enseñan eso? Y me dice, ¿cómo que dónde te enseñan eso? Tú me dijiste que leyera Autobiografía de un Yogi. Ahí en Autobiografía de un Yogi hablan de las lecciones del maestro Yogananda y en las lecciones te enseñan a hacer todo eso. Y yo dije, estoy solo en el 0 del kindergarten. Tengo que meterme en las lecciones. Miren, yo soy atenta a las señales. Yo no me dedicaría a trabajar con ángeles si le faltara el respeto al universo cuando el universo me manda una señal de esta naturaleza. ¿Saben qué hice esa tarde en la casa? Llegando abrí la computadora, busqué el sitio web de Yogananda. Esa misma tarde me inscribí para recibir las lecciones de Yogananda y las empecé a recibir. Tardaron un montón de meses en llegar, porque yo me acuerdo que me inscribí en abril y por ahí de agosto las estaba yo recibiendo. Y me han cambiado la vida. Me han cambiado la vida para bien. Yo le recomendaría eso a todo el mundo, a niños, jóvenes, adultos, ancianos, a todo el mundo. Mal no les va a hacer. Pero tú tienes que sentir eso. Porque aunque los maestros iluminados han venido, y yo te puedo decir que es igualmente válido, si tú estás siguiendo la tradición espiritual del Maestro Jesucristo, adelante, mi amor. Mira, en esa tradición espiritual hay cualquier cantidad de iluminados. Para muestra, Hildegard de Bingen, San Francisco, los apóstoles. Nada más quiero que revises curricularmente, ahí métete al Google. ¿Qué hicieron los apóstoles en vida? Prácticamente todos fueron asesinados después de la vida de Jesucristo por predicar las verdades de su maestro, por expulsar los demonios. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Estamos leyendo la vida de Jesucristo y la forma en la que compartió. Pero ¿cuál es tu maestro? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es la técnica precisa que a ti, a tu alma, te puede llevar hacia la iluminación? Búscala. Encuéntrala. Pídela. Yo te puedo decir que antes de que Betty me brindara ayuda, yo realmente pedí ayuda a Dios. Dije, Padre, no sé para dónde y ya no sé qué tengo que hacer. Por favor, guíame, necesito tu guía, escúchame. Y ahí llegó la ayuda. Así que esto que están recibiendo es una joya. Considérense afortunados de que alguien les ahorre años. Y no te estoy diciendo que te tengas que inscribir a las lecciones. Si tú sientes, sí. Si algo en ti se mueve después de escuchar estos testimonios, ándale, hazlo. Ya no pierdas tiempo porque la vida es preciosa. Pero si tú dices, no, como que Yogananda no, métete a un retiro de mindfulness. Vete a un retiro de vipassana. Vete a un retiro budista. Vete a un retiro Bon, Zen, lo que quieras, pero empieza a buscar una técnica de meditación que a ti te contacte con lo sagrado que hay adentro de ti. Y en ese momento, mi amor, tú vas a lograr un incremento en conciencia que no has logrado hasta los años que tengas de vida. Y por más títulos universitarios, por más logros, por más dinero que tengas, no, mi amor, sí venimos a eso, pero venimos para mucho más, ¿ok? En el momento en el que entras a la dimensión espiritual, en ese mismo momento tu vida se convierte en una vida sagrada. Y antes no. Te puedes haber dedicado al amor, te puedes haber dedicado a los negocios, te puedes haber dedicado a lo que quieras. Si Dios estuvo ausente de tu vida, viviste parcialmente. Y es otra vida más. Tendrás que seguir viniendo hasta que todos entendamos la lección. Bueno, y sin más rollo, porque qué rollera soy, qué barbaridad. Vamos a leer el librazo de la Segunda Venida de Cristo. Estamos en el discurso 32 y dice así. Sin embargo, Jesús también indicó que a los discípulos se les exigiría más cuando la personalidad que él encarnaba, dotada de magnetismo divino, se retirase de la manifestación terrenal y regresara a los reinos celestiales.
Sería preciso entonces que ellos realizaran un mayor esfuerzo personal en la meditación y en el cumplimiento de los mandamientos espirituales relativos al ayuno y a otras disciplinas, a fin de mantenerse libres del apego al cuerpo y conservar e intensificar el elevado estado de conciencia divina del que habían disfrutado en la presencia de Jesús. Todos los maestros auténticos continúan viviendo incluso después de abandonar su cuerpo mortal. Sus bendiciones son omnipresentes y están a disposición del devoto fervoroso, bien sea que el maestro y el discípulo se hayan encarnados en el mismo plano o no. Los discípulos son aquellos que se esfuerzan por alcanzar la sintonía con su maestro, es decir, desean permanecer siempre en la presencia espiritual de éste, ya sea que sus formas físicas se encuentren cercanas o distantes. Una bendición vibratoria desciende sobre el discípulo que con reverente devoción establece contacto interior con el gurú que conoce a Dios. El magnetismo de esa sutil corriente ayuda a neutralizar los efectos del engaño inducidos por el karma y por los hábitos, y permite que fluya hacia el devoto una renovada corriente de iluminadora sabiduría. La conciencia que se identifica con el mismo viejo yo es desplazada y se revelan las potencialidades del alma que el Señor creó a fin de que el hombre las manifestara. La receptividad del discípulo facilita y finalmente hace que sea perenne la transferencia de la conciencia divina que proviene de un maestro que está en contacto con Dios. El gurú ofrece la misma riqueza espiritual a todos sus estudiantes, pero el grado de receptividad de cada uno hará que ellos la absorban en mayor o en menor medida. Quienes ya han formado hábitos rígidos cuando acuden al maestro suelen siempre cuestionar y desdeñar la sabiduría impartida por él y defienden con vehemencia el derecho a aferrarse a esos hábitos que constituyen su segunda naturaleza. Por el contrario, aquellos que pueden deshacerse de su obstinación descubren que en su interior se produce un maravilloso renacimiento espiritual. Por eso, Jesús hizo notar la diferencia entre la actitud entusiasta de sus discípulos cercanos, dispuestos a acoger las nuevas revelaciones y la bienaventuranza que recibían a través de la percepción directa, y la actitud crítica de los escépticos que no estaban dispuestos a desviarse de los dogmas heredados ni aceptaban ninguna verdad revitalizadora. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y a quedarnos con la reflexión. Yo les invito, si les gustan este tipo de lecturas, cómprense los libros, porque estamos ahorita empezando con el volumen 2. Miren, aquí dice volumen 2. Vean el tamaño, vean mi mano. Es un libro muy grueso. Pero hay otro libro que le precede a este que se llama, bueno, es el mismo título, La Segunda Venida de Cristo, pero es el volumen 1. Pónganse al día. Si esto les gusta, si les resulta de utilidad, compártanlo con su familia, con sus seres queridos. Bueno, mis vidas, ahora sí me voy. Los quiero muchísimo. Pasen una muy feliz tarde. Les dejo mi celular. 22 81 49 67 89. Caridad González Lerma. Vamos a crecer, amores. Esa es la idea de este proyecto. De verdad, de verdad. Ojalá que si esto puede hacer por ustedes lo que Beatriz Aguirre hizo por mí alguna vez, esto ha valido cada segundo de esfuerzo. Los amo mucho. Un besito.